Estamos en el libro de Efesios, como hemos dicho, y el capítulo 5 todavía tiene que hablarnos sobre lo que es la vida del creyente en lo práctico. Y también podríamos hablar de la ética cristiana, ¿no? Y cuando usamos esa palabra ética, usted entenderá que tiene que ver, ¿no?, con el buen comportamiento, con el bien hacer y comportamiento correcto, palabras correctas y todas estas cosas. Y Pablo en esta última parte de este tema nos hablará y hará mucho énfasis en esto. Y al final de este capítulo, el apóstol Pablo nos enseñará la relación de lo que es el matrimonio, marido y mujer, y introducirá la alegoría de la relación de Cristo y su iglesia. Este capítulo es muy interesante, así que hermanos, les ruego que presten atención y todos nosotros seremos edificados con la palabra de Dios. Amén. Entonces, empezamos. El título de la predicación esta mañana es El creyente bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Vale? Ese es el título. Y como punto número 1, tenemos olvidando la oscuridad de donde hemos salido, pero vamos a andar en amor verdadero, que es en Cristo. Y el versículo 1 empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Claramente este versículo, hermanos, es un imperativo. Y cuando la palabra es imperativo significa un mandamiento, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que en el presente, hoy, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. No es que algún día seremos imitadores de Dios. No es que llegaremos a ser imitadores de Dios, sino que el creyente, desde el momento que acepta y entrega su vida a Cristo, empieza a imitar el carácter, el amor de su Padre, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los creyentes, como hemos dicho, desde el día que somos apartados para servir y adorar a Dios, nuestra prioridad, hermanos, esto es importante, nuestra prioridad como hijos de Dios debe ser nuestra santificación. Amén. Y esto, para el creyente verdadero hijo de Dios, no es algo que nosotros podemos renunciar. Tampoco es una opción. ¿Por qué? Porque no estamos probando a Dios a ver si Dios en algún momento me salva o me lleva a su reino. No. El caminar con Dios y en el Evangelio no significa eso, ¿no? Aquí no estamos probando, por decirlo, suerte, ¿no? A ver si tengo suerte en el Evangelio por si acaso Dios me lleva a su reino. No estamos en esas cosas. La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer acepta y entrega su vida a Cristo, ya está en el reino de Cristo. Amén. Entonces, por ese principio para nosotros, para el creyente, la santificación es irrenunciable. Debe ser nuestra prioridad y nunca una opción. ¿Sabes qué quiero decir con eso? Tú no puedes decir, bueno, cuando pueda voy a obedecer a Dios, pero como ahora no puedo, pues no obedezco. La vida cristiana no va de esa manera, sino que la vida cristiana va de obedecer y vivir a Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Estamos hablando también de la ética cristiana, ¿no? ¿Cómo quieres tú comportarte como hijo de Dios? El versículo, en otra versión y también en lo que es el original, sed pues, también se interpreta haceos pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ustedes me preguntarán, pero hermano, cuando tú dices que tenemos que imitar a Dios, ¿vamos a volvernos como Dios? No, nunca seremos como Dios. Pero para imitar a Dios, ¿sabes quién es nuestro ejemplo? Pues Jesucristo. Amén. Sí.
Romanos 8:29 dice que estamos predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Esa es nuestra prioridad. Entonces, nosotros vamos a imitar de Dios sus atributos comunicables, porque Dios tiene atributos incomunicables que solo son de Él. Por ejemplo, Dios es todopoderoso y nosotros nunca seremos todopoderosos. Ese atributo no se comunica, ¿no? Dios es omnisciente, todo lo sabe y nosotros nunca llegaremos a saber todo. Ese atributo es solo de Dios, amén. Pero hay atributos que Dios nos ha comunicado, que más adelante lo veremos. En Jesucristo podemos ver el amor sacrificial y incondicional de Dios por el mundo. Ese amor tenemos que imitar. El carácter de Jesucristo, de humildad, de servicio, podemos imitar. Su bondad, su misericordia, todo eso podemos imitar de Dios. Entonces, cuando dice aquí Pablo, haceos imitadores de Dios, pues tenemos que hacernos de las cosas del carácter de Dios que vayan formando parte de nosotros. Y el ejemplo perfecto, como ya les he dicho, es Jesucristo. Versículo 2 dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. El amor es el atributo de Dios que ha comunicado a sus hijos que debe prevalecer sobre todas las cosas, porque son las manifestaciones de la vida cristiana y de nuestra vida que hacen visible en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, el cristiano vive para Cristo y la gente que no conoce a Dios, nuestra familia más cercana o más lejana y nuestra sociedad donde vivimos, ve reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Andar en el amor de Dios es la manifestación de nuestra vida que se hace visible en todos los aspectos. Cuando digo todos, es todo. No es una partecita, sino que es todo. Eso incluye, pues, como hemos dicho muchas veces, desde nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir donde vivimos, incluso nuestra forma de vestir, o sea que todo debe hablar para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice, el Espíritu Santo que mora en nosotros no solo nos ha capacitado en Cristo para amar, sino nos ha capacitado para amar desinteresadamente y sacrificialmente, así como Cristo amó a este mundo y se entregó hasta la cruz, muerte en la cruz. ¿Por quién? Por un mundo que le estaba a él acosándole, a un mundo que le estaba a él diciéndole cualquier cosa menos Dios, pero él murió por todos ellos. Amén. Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, apóstol Pedro dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 2 y 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, refiriéndose a los creyentes, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Es complicado, hermanos. Si alguien viniera y te diera un escupitazo en la cara, ¿qué dirías? No creo que dirías, amén, gracias. No. Eso está difícil, ¿no? Por lo menos preguntaría, hey, ¿qué te pasa, no? Pediríamos explicación, mínimamente. Pero a Cristo le escupieron en la cara y él no abrió la boca. Fíjate, hemos dicho que Cristo es nuestro ejemplo, ¿no? Cristo era Dios, el creador del cielo y la tierra, pero sus criaturas le hicieron eso. Sí. Entonces, dice a San Pedro,
Él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Quiere decir que caminemos por donde Él ha caminado. Amén. Ese es andar en el amor de Dios. Sí. Porque el amor del mundo es otra cosa, ¿no? Me amas, te amo. Me quieres, te quiero. Me respetas, te respeto. Esa famosa palabra, ¿no? Respetos guardan respeto, ¿no? Todas esas cosas. Pero en la Biblia es a lo invertido, ¿no? Ama al quien no te ama. Ama a tu enemigo. Ama a aquel que te hace daño. Pues ese es el ejemplo. Eso practicó Cristo. Y nosotros como hijos amados de Dios estamos llamados a seguir y imitar, ¿no? Ese ejemplo. Amén. Ahora, Cristo también es ofrenda y sacrificio de olor fragante. Jesucristo se dio a sí mismo. Podríamos decir que a Jesucristo lo crucificaron los judíos y los romanos y tal, pero bíblicamente no es tanto así, porque Él era Dios. No tenía poder el imperio romano ni el pueblo judío como para poder crucificarle. Él no tenía. Pero Él dice, yo en ofrenda de olor suave me he entregado a Dios de mi propia voluntad. Amén. Sí. San Juan 10:17 dice, Jesús en sus propias palabras dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Queda claro que Cristo ha ido a la cruz por amor a este mundo. No es que lo cogieron y le obligaron y llevaron a la cruz. No, no fue así. Sino que Él fue por su propia voluntad. Por amor a este mundo. Porque Él era Dios. Y Él dice, yo solo, por cumplir el mandamiento y el propósito de mi Padre, voy a la cruz. Pero tengo poder para dar mi vida, pero también tengo poder para volverlo a tomar mi vida. Este es Cristo. Este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Amén. El amor de entrega comprende, en este caso el amor de Dios, un amor entrañable hacia el hermano, compartiendo también para sus necesidades y que tenga esa práctica en su vida cotidiana. El amor de Dios, amor de Cristo fue manifestado cuando Él estuvo en la tierra. Él no se fue al palacio imperial a tomarse un café con el emperador, pasar unos buenos días, no. Tampoco se fue donde estaban los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, con todos los cuidados, con la vida de alta sociedad. No, no fue allá tampoco. Él estuvo con los pobres, con los pescadores, con la gente que la sociedad desechaba. Estuvo con ellos, estuvo con los enfermos, estuvo con los que estaban lisiados, estuvo con los que estaban endemoniados, dando alimento a los que no tenían de comer. Este es el carácter de Cristo. Este es el ejemplo que tenemos que imitar. Si usted tiene oportunidad de ayudar a su prójimo, hazlo. Está practicando el amor de Dios. No tiene que alguien pedírtelo, sino que si tú tienes la oportunidad de hacerlo y está en tus manos hacerlo, hazlo. Sin esperar gratificación, ni siquiera agradecimiento, solo porque tú practicas el amor de Cristo, ¿no? Cristo nunca dijo a los que han sanado, quiero que me ahora respeten, me adoren. Más bien le decía, ustedes váyanse y no digan nada, ¿no? Sí. Y estos que eran sanados no se callaban, sino que bueno, iban por toda la calle hablando que Cristo me ha sanado. Entonces, la práctica del amor verdadero es eso, y el ejemplo de Cristo que nos está diciendo nosotros como hermanos, porque también la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor en el sentido humano, ¿no? El primogénito de Dios.
Entonces nosotros, siguiendo ese ejemplo, tenemos que practicar eso entre nosotros como hermanos de la iglesia, pero también tenemos que practicar con la gente que está afuera, que en este caso son nuestros prójimos. Amén. Punto número 2. Un contraste, vamos a ver, habrá en el andar en amor de lo que acabamos de hablar y con las conductas no aptas para el creyente. Estamos hablando de la ética cristiana. Dice versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Apóstol Pablo, utilizando una forma muy natural de él para enfocar los temas de la iglesia y de la sociedad, aquí utiliza unas expresiones muy interesantes, pero muy claras, diciendo él que en este caso el amor verdadero se ha pervertido en todas las clases de prácticas. Sobre todo aquí va a dar enfoque apóstol Pablo a lo que es el pecado sexual, que el mundo equivocadamente llama también el amor. Amén. Eso lo veremos en detalle un poquito más adelante. Entonces Pablo aquí, cuando está hablando del amor, se está refiriendo también al comportamiento ético del creyente en el sentido del pecado sexual. El apóstol Pablo lo señala las cosas por su nombre y él lo dice, no son aptas para los creyentes. ¿Cuáles son? En primer lugar, el versículo cita fornicación y toda inmundicia. Esto tiene que ver, hermanos, con todo tipo de pecado relacionado con la inmoralidad sexual. No hace falta que les detalle, que cómo se practica, cómo se vive en el mundo. Vosotros sabéis bien, ¿no? Eso está en los noticiarios, está en todas partes, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo aquí, fornicación y toda inmundicia no conviene a la vida de los santos. Avaricia tiene que ver con el deseo descontrolado, pero aquí no estamos hablando de tener avaricia, de tener dinero, sino que Pablo está hablando de la avaricia del deseo sexual. Usted conoce de repente un amigo que se jacta de tener, no sé, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas, ¿no?, compañeras, o por cuántas mujeres pasa y todas estas cosas. En el mundo está la avaricia, ¿sí?, que tiene que ver con el deseo descontrolado del pecado sexual en todas sus formas, ¿no? Ustedes me entienden qué quiero decir con todas sus formas, ¿vale? Ni aun se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santos. La amonestación del apóstol de ni siquiera nombrarlos es porque el pecado sexual históricamente en la iglesia ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo y lo sigue haciendo. Y además el pecado sexual es el favorito de Satanás. Amén. Sí. Porque es más escandaloso, porque daña el testimonio de la persona y daña el testimonio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí. Pero nosotros podemos reconocer que en nuestra sociedad actual, pues la práctica de todo lo que Pablo está diciendo no conviene a los creyentes. De lo que está diciendo Pablo, ni siquiera lo menciones, pues se llama libertad, ¿no? El amor es libre. Y esa es nuestra sociedad actual. Y entonces, pero los creyentes estamos llamados a guardar la ética cristiana. Amén. El mandamiento es, ni siquiera nombres
O sea que es tan grave la situación y nosotros no podemos ser partícipes. Amén. El siguiente versículo sigue en el mismo orden. Versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Estas tres palabras, hermanos, que aparecen en este versículo, implican, otra vez, la práctica del pecado sexual, en este caso no en los hechos, sino en palabras habladas o escritas. Dice primeramente palabras deshonestas. Estamos hablando de la ética cristiana. Yo sé lo que hablo, tú sabes lo que hablas, no sé, en tu intimidad, con tus amigos, con quien tengas que hablar. Tú lo sabes y yo lo sé. Estamos hablando de la ética cristiana, ¿no? Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Palabras deshonestas, que tiene que ver con la práctica, da igual si es hombre o mujer, con la práctica de la mentira, el engaño, para poder conseguir metas o favores. En este caso estamos hablando de la sexualidad. No tengo que explicarles los detalles. Usted sabe, entiende, ¿no? Hombres, mujeres, que tienen el arte, dice, de conquistar o, no sé, de engañar a las mujeres o las mujeres a los hombres, pues estas son palabras deshonestas. Es decir, te lo dicen tan bonito, tan clara, tan impactante, y el ingenuo se lo cree, pero luego descubre que no era así, ¿no? Entonces dice Pablo, esto no conviene a los creyentes. Simplemente es una práctica sexual, en este caso, de palabras inmorales, que el hombre y la mujer practica. Necedades. ¿Qué son las palabras necias? El hablar del necio conduce a la caída moral del hombre. O sea, que no tiene ética. Da igual lo que hable, lo que diga, pero si le conviene, pues lo dirá, ¿no? Y Proverbio dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 18. Y Salmos 14:1 dice, el necio dice, yo hago lo que me gusta, lo que me conviene. Si tengo que hablar de Dios, para mí Dios no existe, ¿no? Yo soy yo mismo y yo puedo hacer lo que quiera. Dice el necio en su corazón, Dios no hay. Así que nadie tiene que juzgarme, no tengo que dar cuenta a nadie, así que yo vivo mi vida a mi manera, ¿no? Eso dice el necio. Y Pablo dice, este tipo de ideas no conviene al creyente. Amén. La otra palabra, truhanería, que tiene que ver con conversaciones o chistes verdes, expresiones sucias e indecorosas, humor sucio que sugiere inmoralidad sexual, resulta la expresión más baja y vulgar del hombre. En reuniones de hombres o cuando los hombres se citan en el bar o en algún sitio solo hombres, pues se lo pasan, dice, pipas, ¿no? Contando este tipo de chistes, sus historias, ¿no? O sea, cada uno. Entonces, truhanerías quiere decir eso, ¿no? Y Pablo dice que estas cosas no convienen a los creyentes, a los cristianos. Si usted en una reunión de amigos empieza a escuchar estas cosas, ¿qué va a hacer? No puede disfrutarlo riéndose.
tendrá que a lo mejor levantarse y marcharse porque está en el sitio equivocado. Sí. Puede decir, amigos, yo me retiro porque este ya no es el sitio adecuado para mí, ¿no? Pero si usted lo empieza a disfrutar, a reírse, o incluso se arranca a contar uno suyo, pues es partícipe, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, eso no conviene al creyente. Y más adelante veremos las consecuencias de este tipo de vida. Estamos hablando de la ética cristiana. Ahora, como dije, cada uno somos dueños de nuestra vida. Yo sé lo que hablo, yo sé con quién comparto, y usted también lo sabe, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que discernir el sitio donde estamos y qué estamos escuchando, o incluso qué estamos hablando. ¿Amén? Entonces, nosotros estamos conscientes de que en nuestra sociedad la degradación moral es tan alta, y estas cosas que acabamos de nombrar o mencionar son de todos los días y en todos los lugares. Termina el versículo diciendo que no conviene, sino antes bien, acciones de gracia. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a esta situación? Pues acciones de gracia. Por lo contrario, de la boca del creyente debe de salir palabras llenas de alabanza, de adoración, de acciones de gracia, en gratitud de lo que Dios es con nosotros. ¿Sí? Porque si el Espíritu de Dios no viviera en nosotros, por eso hemos dicho, de la oscuridad de donde hemos salido para andar en la luz de Cristo, entonces necesitamos practicar la ética y el comportamiento correcto del Hijo de Dios para reflejar en el mundo donde estamos, en la sociedad donde estamos, para que la gente entienda de que Cristo es el camino correcto si uno quiere ir a Dios. Amén. Número 3. Consecuencias de la conducta que no conviene al creyente. Vamos a ver ahora las consecuencias. Alguien puede decir, pero si es solamente hablar, o de repente, no creo que sea tan grave esas cosas, ¿no? No creo que Dios tenga que juzgarme a mí de estas cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? Veamos, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo da por sentado que la iglesia de Éfeso, a quienes dirigido esta carta, y a todos los hermanos de esa época, y abra a nosotros, ¿no? Y a todas las iglesias en el mundo, da por sentado que nosotros sabemos la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué él dice? Porque sabéis esto. Bien. El apóstol afirma que ninguna persona inmoral, impura o avariciosa que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De otro modo, podemos decir, lo que está expresando es que quien practica tales pecados de forma habitual, según las Escrituras, no puede considerarse hijo de Dios. Sí. Colosenses 3:5 dice, el mismo apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué vamos a hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Básicamente dice las mismas palabras, pero agrega aquí, apóstol Pablo diciendo, hacer morir. Quiere decir, apartar de nosotros todas estas prácticas que el mundo lo practica, lo disfruta y lo enaltece,
Pero para el cristiano esto debe ser la parte más crítica para nosotros, porque dice, no conviene a los cristianos. Sí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una conducta así, que no conviene al creyente? Es que dice claramente, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 21 dice que ningún fornicario, ningún idólatra entrará en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿quién va a entrar al reino de Dios? Está hablando aquí apóstol Pablo de la práctica habitual, que la vida del hombre y la mujer es lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa si un creyente, si un hermano peca en cualquiera de sus formas de lo que estamos hablando del pecado? El creyente se arrepiente, deja el pecado y está en la posesión del Hijo de Dios. Amén. El problema está en que a uno le guste el pecado sexual, cual sea su forma, entonces permanece, le gusta. Entonces podemos concluir nosotros, cuando esta práctica la persona sigue y sigue y sigue, y la Biblia dice, es que no puede ser hijo de Dios. Porque gente que vive una vida así no puede estar en el reino de los cielos. Aquí ahora hacemos un paréntesis y decimos, ¿saben qué se amparan muchas veces este tipo de personas? Es que una vez fui salvo yo y mi sitio ya está en el cielo. Salvo, siempre salvo. Pero si mis actos de vida, de conducta, no están reflejando el ejemplo de la vida de Cristo, entonces no puedo pretender yo en esas condiciones estar con Cristo en su reino, ¿no? Este es simplemente un autoengaño, que me estoy engañando, que estoy bien, que ya soy salvo y tengo derecho a entrar al reino de los cielos, pero vivo mi vida como me da la gana, porque ya estoy perdonado mis pecados y tal. Y Satanás viene y nos dice, sí, estás bien, pero un día nos podemos ver en el infierno, ¿y quién será el culpable? No será Cristo, sino era Satanás, quien nos engañó. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver nosotros claramente. La ética cristiana, lo que Pablo está hablando aquí es, el creyente debe reflejar la vida de Cristo en su vida, en su testimonio, en su andar de todos los días, ¿no? Que la gente vea en nosotros la diferencia entre lo que fuimos antes y lo que somos ahora, ¿no? Lo que antes nos gustaba, ahora ya no nos gusta. Lo que antes practicábamos, ahora no practicamos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? De eso es lo que está Pablo enseñándonos esta mañana. Amén. Y la consecuencia más grave aquí es eso lo que hemos dicho. La gente que vive una vida así, aunque sea religioso, pero dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿De qué reino está hablando? Pues del reino del cielo, del nuevo cielo y nueva tierra, donde Cristo nos espera a sus hijos. Versículo 6 dice, este es el otro peligro, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. El peligro en el tiempo de Pablo, en el mundo antiguo, ya estaba. ¿Sabes cuál era el pensamiento? El pensamiento en el cuando Pablo estaba predicando y enseñando estas palabras, ya había el peligro. El gnosticismo, que partía de la base de que a Dios solamente le interesa el espíritu, pero tu cuerpo no, porque tu cuerpo va a perecer. Tu cuerpo se va a morir, se va a acabar, pero eso no le importa a Dios, sino que lo que a Dios le importa es tu espíritu. Es decir, esta gente enseñaba, y Primera de Juan enseña más claramente estos hechos. Esta gente decía, no importa lo que tú hagas en tu vida, eso no le interesa a Dios. O sea, Dios no toma en cuenta eso.
Lo que Dios toma en cuenta es tu alma, tu espíritu. Pero esto es una herejía. Porque si nosotros sabemos que nuestro corazón es la morada, el templo de Dios. Cristo vive y habita en nosotros todos los días. Y como muchas veces he dicho, ¿dónde lo pongo a Cristo yo cuando tengo que pecar en mi libertad? No es posible, no es posible. A Cristo no podemos sacarlo, al Espíritu Santo no podemos sacar de nuestro espíritu, de nuestro corazón, no podemos alejarlo. Entonces, este peligro estaba. Y hoy lo está. Sobre todo la teología del liberalismo enseña y practica esto. Es tremendo. Entonces la Biblia dice, nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas son palabras bonitas, elegantes, que nos dan, no sé, descanso, o nos da, parece, esperanza, pero no es. La vida para servir a Cristo, volvemos otra vez al ejemplo de Cristo. Cristo vivió una vida sufrida, una vida con dificultades, una vida sacrificada, amando a la gente que no la amaba, ayudando a la gente que no se merecía. Pues para nosotros vivir una vida que viva a Cristo y seguir el ejemplo de Él, sinceramente tiene que ser ese tipo de vida. Y no solamente pensar de que a Dios importa nuestro espíritu, nuestra alma, pero nuestro cuerpo no puede estar al agrado del Señor. Eso no es verdad, amados hermanos. Los desobedientes a Dios tienen su propio discurso de razonamiento para justificar las prácticas pecaminosas. Con tales enseñanzas contrarias a la verdad de Dios, procuran seducir y alcanzar incluso a los mismos creyentes. Este es el peligro del engaño. La Biblia dice que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si alguien te ofrece a ti un camino un poco más amplio y con menos dificultades para llegar al reino de Cristo y de Dios, no es verdad. Cristo dijo que el camino que conduce a su reino era angosto y dificultoso, y que uno tenía que quitarse todas las cargas posibles de encima y caminar. Y tenía muchas dificultades ese camino. Ese es el camino correcto para ir al cielo. No es el camino ancho donde todo vale, donde todo se disfruta, donde todo se puede practicar. El Señor dice en su oración de intercesión, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí. Es complicado, pero tenemos que vivirlo, ese tipo de vida. Sí. Porque el engaño está ahí, para alcanzarnos, incluso para seducirnos. Porque habrá gente que te diga, yo también soy creyente, yo también soy cristiano, pero tú ves, yo hago esto, vivo de esta manera, pero igual voy a ir al cielo. ¿Por qué tienes que privarte de tantas cosas, no? ¿O por qué haces caso, no sé, a tu pastor, a tu iglesia, tantas imposiciones? ¿Por qué? Hermanos, yo siempre digo, lo que estamos hablando hoy es lo que dice la Biblia. No lo que hermano Juan tiene su criterio y quiere, digamos, no contarles esta historia. No. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios me está enseñando a mí y nos está enseñando a todos nosotros. Amén. Y el obedecerlo y el poner en práctica está en nosotros, amados hermanos. Amén. Es nuestra responsabilidad como hijos amados de Cristo. El hijo, ¿a quién obedece? A su padre, ¿no? El hijo, ¿de quién toma ejemplo para ser un buen hombre? Pues el ejemplo de su padre, ¿no? Y nosotros, nuestro padre es Dios y Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
Y dice, pero la Escritura dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No hay duda, hermanos, no hay duda alguna que la ira de Dios será descargada sobre las personas desobedientes. En eso no hay duda. No hay duda, hermanos. Que la ira de Dios será descargada sobre las personas desobedientes. Sobre las personas que tienen su religión, pero bueno, ignoran estas cosas y viven a su manera. Romanos 1:32. El capítulo 1 de Romanos es tremendo. Y el capítulo 2 también. Yo les recomiendo que lean. Es un espejo de lo que es nuestro mundo. Pero yo leo el último versículo del capítulo 1, versículo 32. Dice así. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino las que también se complacen con las que las practican. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, dice el versículo 8. Entonces, la ira de Dios vendrá. Pero vendrá a su tiempo, hermanos, ¿no? Porque a veces, ¿sabes qué también nos pasa a nosotros? Mientras nosotros nos sometemos y obedecemos a Dios, ¿no? Y vemos que los demás andan en su libertad absoluta, podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo? La gente que hace tantas cosas y disfruta de tu creación y todo le va bien. Señor, ¿dónde estás? ¿No? Creo que te estás tardando. Pero San Pedro dice en su carta que Dios es tardo en ira y grande en misericordia. No sabemos cuántos miles y millones tienen que ser salvos todavía. El Señor lo sabe y por eso el Señor tarda. Pero lo que está garantizado es que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben? O sea que la gente que practica el pecado inmoral y sexual de lo que nos ha hablado Pablo esta mañana, no se va a quedar así, sino que tendrá su juicio y serán condenados. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Concluimos. Vamos a concluir con el primer versículo que empezamos y con el último que hemos leído. Son versículos pequeñitos. El versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. La palabra no en la Biblia siempre es imperativo y mandamiento. Amén. Es decir, de otra manera es una prohibición. Dice no. Cuando tu hijo está metiendo el brazo al fuego, ¿qué dices? No, lo coges de la mano, ¿no? Pues eso, el Señor dice no, porque hay peligro, ¿no? Dice no. ¿Y qué dice no? No seáis partícipes con ellos. ¿En qué? Pues en lo que hemos hablado en el versículo 3 y 4, ¿no? Del pecado sexual, fornicación, inmundicia, avaricia y todas esas cosas, pues dice no pueden participar los hijos de Dios. No podemos participar nosotros como creyentes en los pecados señalados en el versículo 2 y 3, que han sido fornicación, inmundicia y avaricia. Ha dicho por la palabra de Dios que ni siquiera se nombre, ¿no? Esas palabras. No a las palabras deshonestas, que hemos dicho que son necedades. El necio dice, para mí no existe Dios, yo vivo mi vida, pero nosotros no podemos ir por ese camino. No a las palabras de truhanerías, o sea que el humor sucio o el humor verde tiene que estar apartado de nuestro lenguaje, porque eso también es pecado sexual. Amén. Aunque parezca, no sé, chiste así, ¿no? Medio raro, pero la Biblia dice que es pecado. No hay otra opción de comportamiento para el creyente de no practicar los pecados sexuales y inmorales. No hay. La palabra del Señor dice no, y ese es el mandamiento donde nosotros tenemos que obedecer. Amén. Ahora, el versículo 1, donde hemos empezado, también es otro mandamiento. Sed o haceos pues imitadores de Dios como hijos amados. El otro dice no, y este mandamiento dice haceos.
fórmense, vuélvanse. Entonces, número 1, vamos a hacernos imitadores de Dios por medio del ejemplo de Jesucristo. Hemos dicho, a Dios podemos imitar sus atributos que son compatibles con nosotros, pero no podemos imitar sus atributos que solo pertenecen a Él, ¿no? Les he puesto el ejemplo, por ejemplo, de Dios es todopoderoso en su atributo y nosotros nunca seremos todopoderosos. Él es omnisciente, que ve todo y controla todo, y nosotros nunca seremos así. Pero vamos a imitar sus atributos comunicables. Hemos dicho, vamos a imitar su amor y compasión. Su amor sacrificial y incondicional de ir a la cruz por los pecadores que le estaban insultándole, que le estaban despreciándole. Ese es el amor que nosotros tenemos que imitar como hijos amados de Él. Amén. 2, vamos a imitar, en este caso, del Señor, su humildad y su servicio. Dios dejó su trono de gloria en el cielo y vino, hablamos en Navidad, para revestirse de hombre y sufrir lo que sufrió. Piensa, hermano, ¿tenía Dios la necesidad de padecer de aquella manera? Dios solo se merece adoración, respeto y honra. Pero ¿por qué tuvo que Él padecer todo esto? Es que Él nos amó a mí y a todos nosotros y a todo el mundo. Amén. Esa fue su condición y su propósito, para venir a sufrir. Ese tipo de amor es que tenemos que imitar. Gente que no nos quiere, gente que nos está haciendo daño, pero nuestro deber es amarlos. Amén. Sí. Ese es el amor y servicio, en este caso, de nuestro Señor. Humildad sobre todo. Que la gente nos vea de repente el más bajo de la sociedad, pues amén. Cristo fue visto así. Y nosotros no podemos pretender ser mejores que nuestro Señor y Salvador. Vamos a imitar también su carácter y su compasión. Estuvo siempre al lado de los pobres, hermanos. Estuvo siempre al lado de los necesitados, enfermos, endemoniados, etc. Sí. Nunca estuvo con la élite de los políticos, ni los religiosos. No, Él estuvo siempre al lado de los pobres. Ese fue su carácter compasivo y misericordioso de la sociedad. Y si nosotros somos hijos amados de Él, tenemos que imitar ese carácter. Amén. Sí. No tenemos que pensar de que, bueno, tenemos que crecer y ser, no sé, algo importante en esta tierra. Si Dios nos permite, sí, usted puede aspirar a eso. Pero su mayor aspiración, su mayor anhelo, nuestro mayor anhelo debe ser un hijo obediente a Dios. Amén. Y eso es todo lo que necesitamos, amados hermanos. Y vamos a imitar también de nuestro Señor Jesucristo su fortaleza y su determinación. Hay veces nuestro carácter puede ser un poco, vamos a decirlo, débil. Por cualquier cosa nos podemos ofender. ¿Le pasa a usted eso alguna vez? Que una cosa he escuchado y uno dice, ¿por qué a mí? No, porque si Cristo se hubiera puesto en ese plan, pues no hubiera salvado a ninguno. Pero Cristo cargó todo esto encima de Él. Y dice la profecía, Él fue a la cruz como un cordero sin abrir la boca. Amén. Entonces, esa es su fortaleza, su determinación. Su propósito era salvar al mundo y llevar pecadores a la vida eterna. Y Él lo logró. Amén. Él lo logró. Y nosotros tenemos que seguir y servir a Dios con la misma determinación y con la misma fortaleza. Yo sé que en momentos de nuestra vida espiritual va a venir momentos muy difíciles,
donde usted va a estar a punto de decir, ya no voy más, no, dejo esto, ¿no? Y Satanás le dirá, te lo dije, vuélvete al mundo, ayer eres más feliz, ya verás que te va a ir todo bien. Llegará ese momento, si no ha llegado ya. ¿Y tú qué vas a decir? Pues tenés que mirar a Cristo. Y si miras a Cristo, Cristo siempre está ahí, para amarnos y para llevarnos a su reino. Amén. Y por último, vamos a imitar la autoridad de Cristo sobre el mal. Toda la creación de Dios estuvo a su servicio. Y si Dios, nuestro Padre, es dueño de toda la creación, Dios nos dará las salidas oportunas en todas las dificultades y pruebas y problemas que pueden sobrevenir sobre nuestra vida. Amén. Pueden ser familiares, económicos, de salud, lo que sea. Pero si nosotros confiamos y vivimos en Dios, Dios nos dará la salida en el momento justo y adecuado. Amén. Sí. Y si eso no pasara, hermanos, yendo al más extremo, si eso no pasara en esta vida, tenlo por seguro que en el reino de Cristo y de Dios, allí lo tendremos lo que aquí no hemos podido tener. Amén. Podemos aquí morir sufriendo, podemos aquí morir pobre, podemos aquí morir, no sé, vamos a irnos extremos, odiados por todos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero después de la muerte, en la vida eterna, estaremos en la gloria con Cristo Jesús. ¿La vida aquí cuánto dura? ¿1000 años? No. ¿Alguien aspira a vivir 100 años? Yo por mi parte no. Pero Dios sabe, nunca podemos decir eso. Pero más allá de eso no. Entonces, ¿de qué me preocupo? O sea, aquí la vida es así chiquitito. La eternidad es lo más grande. Hermanos, vamos a levantarnos y decir al Señor que nos ayude a llegar a su reino y tener la vida eterna. Es lo que importa, hermanos. Y apartar de nuestras vidas todo lo que no nos conviene y vivir para Cristo y vivir a Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana. Hemos tenido este momento, Señor, de aprender tu palabra. Ha sido una bendición para nosotros. Estamos en un mundo, Señor, donde el pecado es alabado, donde el pecado es exaltado. Pero, Padre, tu iglesia, tus hijos, sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Te pido esta mañana que nos ayudes a vivir una vida que te agrade, Señor. Los años y el tiempo que nos queda vivir en esta tierra, que podamos dedicar en obedecerte a hacer bien las cosas, Padre. Si no han sido, Señor, suficientes las palabras que he expuesto esta mañana, Señor, te pido que tú edifiques y enseñes en más abundancia en cada corazón de tus hijos, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.